Y continuamos aumentando el nivel de nuestra fe, y eso lo hacemos alimentándonos de la palabra de Dios, estudiándola y permitiendo que nos forme para que nuestro carácter se parezca, sea idéntico al carácter de Cristo. Jesús afirmó, y el registro es del Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Cuando dice ríos de agua viva es una metáfora, se refiere al Espíritu Santo y aclara como automático. La fe en Cristo, tener la revelación de Jesús en tu vida, ese entendimiento de Él, trae consigo la presencia o la plenitud del Espíritu Santo. Una vez que Jesús muere y al resucitar se aparece, buscó a sus discípulos, y dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículos 19 al 22 que al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes, les dijo, y luego les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron y Jesús repitió: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Entonces, como leemos, después de resucitar y antes de ascender a los cielos, Jesús sopló sobre sus discípulos para que ellos recibieran al Espíritu Santo. Jesús les había hablado en diversas ocasiones acerca del Espíritu Santo. Hay muchas referencias allí en el Evangelio de Juan, y eso nos hace entender ahora que todos los que creen en Cristo van a recibir también al Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Primero entendemos que es Dios, y recordemos que Dios es trino, y esto incluye al Espíritu Santo. En diversas referencias de la Biblia se le atribuyen las mismas cualidades, los mismos atributos que al Padre y al Hijo. Se señala que todo lo conoce, que todo lo puede, que es omnipresente, que todo lo sabe. Además, por la palabra vemos que aparte de ser Dios es una persona, porque muestra cualidades distintivas de una persona. Tiene emociones, anhela con celo, tiene sentimientos, se entristece y tiene voluntad, porque dice la Biblia que cuando nos son concedidas por Él dones para poder desarrollar la obra de Dios, Él los reparte según como Él quiere. Hay algunos símbolos y nombres relacionados al Espíritu Santo referidos en la Biblia que nos explican su obra en nosotros. Entre los símbolos está el aceite, nos habla de la capacidad que tiene el aceite para suavizar, usado en el tiempo bíblico también como medicina. El Espíritu de Dios trae a nuestra vida esa suavidad cuando vemos creyentes muy quejosos, muy chillones, como cuando hay una puerta cuyas la cerradura y los cerrojos a causa del óxido y del uso se vuelven rígidos, se secan. Entonces uno le coloca su aceitico para que suavicen. Así hace el Espíritu Santo con nosotros cuando nos dejamos arrastrar por el mundo, por la carne, por la pecaminosidad, nos volvemos quejosos, ya no funcionamos como deberíamos. Entonces viene el aceite, que es el Espíritu Santo, a suavizarnos. Recuerden que somos odres nuevos y que el odre se renovaba por ese proceso de colocarle aceite para darle suavidad. Otro de los ejemplos o símbolos usados es el del fuego, porque el fuego tiene la capacidad de consumir la maleza, y así todo lo que está mal en nosotros, toda pecaminosidad, la consume su presencia. Cuando el profeta Isaías recibió la revelación de Dios y vio pues su propia condición, porque al ver a Dios nosotros inmediatamente vamos a sentir la impureza de nuestro pecado, dice que el profeta notó como uno de los seres que estaban adorando a Dios continuamente alrededor de su trono tomó una tenaza y tomó del altar un tizón encendido y tocó esa área de la vida del profeta que él admitía que estaba sucia o lleno de pecaminosidad. Así que el fuego del Espíritu Santo
viene a purificar nuestra vida. También, ya lo vimos, se le compara con agua, con ríos de agua viva, porque el agua es vida, nos da vida. Él trae la vida de Dios a nosotros, la vida del cielo a nosotros, porque Él es Dios. También dice que es como un viento, porque nos trae esa frescura al alma que necesitamos, tal como el agua. Él sopla sobre nosotros y sabemos que el viento es aire, es oxígeno, el oxígeno para que nosotros podamos vivir la vida del cielo. Además de símbolos, se le llama con diferentes nombres que muestran, como ya he indicado con los símbolos, su obra en nosotros. Se le llama consolador o también defensor, porque nos defiende, porque nos consuela, porque nos levanta. Se le llama Espíritu de Cristo, porque estaba en Cristo. Espíritu de verdad, porque nos revela la verdad. Espíritu de santidad, porque es santo y nos hace santos, es decir, nos aparta. Entre otros, también se le llama la promesa del Padre, porque tal y como se anunció de Él, se cumplió. Él vino para traer el cielo a esta tierra. En la Biblia nosotros vemos de principio a fin su presencia. También se habló, como en el caso de Jesús, de su advenimiento sobre el creyente. La profecía más marcada es la del profeta Joel, que fue citada por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando aclaraba a los presentes que no había ningún problema con aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, es decir, no estaban borrachos, no habían afectado el orden natural de la sociedad judía, nada que ver. Se estaba cumpliendo una profecía, y allí lo leemos en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Pedro dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y dice, y profetizarán. Según esta profecía, la manifestación del Espíritu Santo cambiaría totalmente el ambiente. Dice que nuestros hijos, que se están desarrollando y desenvolviendo y levantando en un clima de mucho pecado, de mucha oscuridad, en un clima de mucho pesimismo, de tanto peligro, nuestros hijos pues serían o serán profetas, es decir, anunciarán las cosas de Dios, se inclinarán por lo que es de Dios y así hablarán. En eso pensarán, estarán conectados con el cielo. Esto es una maravillosa promesa cuando el Espíritu Santo se derrama, y ya se derramó sobre el género humano desde el día de Pentecostés. Entonces, si nosotros nos inclinamos por Él, nuestros hijos también tendrán esa influencia linda de inclinarse por lo correcto y no por lo incorrecto, por lo del cielo y no por lo de este mundo, por lo limpio y no por lo pecaminoso. Se habla de los jóvenes tienen mucha fuerza, sin embargo tienen como debilidad que no pueden ver más allá, y por eso se llevan tantos golpes en la vida, pero por el derramar del Espíritu Santo ya no serían indecisos, ya no van a tener esa limitación en cuanto a su visión, porque el Espíritu Santo les va a dar visión para que hagan lo correcto y para que se encaminen con esas fuerzas que tiene la juventud de manera correcta en la vida. Se habla de los ancianos, que ya por la edad, por tantos golpes en la vida, por tantas experiencias desagradables, pierden el sueño, pierden el ánimo de emprender. Bueno, el derramar del Espíritu Santo haría que los ancianos, o hace que los ancianos vuelvan a soñar, vuelvan a anhelar cosas, vuelvan a querer vivir y emprender. Además dice que todos, tanto como hombres como mujeres por igual, seremos capacitados para anunciar las maravillas de Dios, influenciados por el cielo para movernos conforme al cielo. Entonces todo esto se cumple desde el día de Pentecostés, se evidenció inicialmente en la vida de los primeros cristianos, como lo vemos claramente allí en el libro de los Hechos, y no deja de cumplirse en la vida del creyente en la actualidad. Entiendo que ustedes ven esos testimonios de cómo la gente cuando viene a Cristo de una vez tiene un cambio, una transformación. Eso lo hace posible el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cambiamos la vida desordenada por una vida ordenada, la vida sucia por una vida limpia.
la vida oscura por una vida transparente, evitamos todo lo malo, nos inclinamos por lo bueno. Evitamos la mentira y ahora andamos en la verdad, evitamos la injusticia y ahora hacemos lo que es justo, evitamos el odio, el rencor y lo cambiamos por el amor, los pleitos, por la paz. Eso lo hace posible el Espíritu Santo en la vida del creyente. Él se derrama para cambiar el ambiente nuestro, el ambiente a nuestro alrededor, el ambiente del hogar, el ambiente de la familia. Y ahí están pues su obra, la obra del Espíritu Santo, que es relación y acción, ¿sí? Y cuando digo relación, número uno, es porque Él es Dios en nosotros. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 13, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Dice, claro, porque nos ha dado de su Espíritu. Por la palabra de Dios es claro que el Espíritu Santo nos hace saber y entender la realidad de las cosas. Además, nos recuerda, Jesús lo dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él permite que nos podamos recordar. Por eso es que a veces cuando estamos en la vida diaria, el Señor es el Espíritu Santo el que nos hace recordar la palabra de Cristo, los mandamientos de Cristo en los momentos claves para que los pongamos por obra. Así que no es nuestra capacidad humana de recordar qué es lo que dice Dios, no, es el Espíritu Santo que está allí con nosotros, ¿no? Haciéndonos saber las cosas, abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento para que comprendamos la realidad de las cosas y no nos dejemos arrastrar por lo de este mundo, recordándonos. Además nos guía, dice la Biblia, nos enseña todas las cosas, nos habla como le habló a Felipe cuando fue al etíope, como le habló a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Él nos habla también a nosotros, nos va conduciendo. Su voz no es audible al oído físico, es audible a nuestro corazón. Además, dice la Biblia que nosotros podemos entristecerlo, podemos evadirlo y que estas cosas nosotros debemos evitarlas porque Él es Dios y rechazar o despreciar a Dios es un terrible error. Entonces, primero, su relación con nosotros, digamos, su obra en nosotros es relación y además es acción, porque acciona con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y las tres acciones tienen su diferencia. Comenzamos con nosotros. Dice que como es Dios, está en todo lugar y Él ejerce abiertamente su influencia. Por esto es que decimos que está con nosotros. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16, le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, para que esté con ustedes. Entonces, como el Espíritu estaba con Jesús, entonces también estaba con sus discípulos. Así pasa con nosotros igualmente. Él está con nosotros, ¿sí? Cuando vas a salir con alguien y si alguien te quiere acompañar, va contigo. Así está, Él está con nosotros porque nosotros nos hemos acercado a Jesús. Viene la siguiente acción a explicar. Él está en nosotros. No es lo mismo que esté con nosotros a que esté en nosotros, porque eso se refiere a que entra en la vida de la persona. Y esto se hace posible, como ya sabemos, al recibir a Jesús o al nacer de nuevo. Antes de partir, Jesús mismo, como leímos al principio, le ministró a sus discípulos el Espíritu Santo y fue cuando vino sobre ellos para estar con ellos, porque antes estaba con ellos pero no estaba en ellos. Ahora cuando Jesús sopla sobre ellos, ahora está en ellos. Eso lo dice claramente allí el versículo 22 del Evangelio de Juan, el capítulo 20 lo leímos. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La tercera acción es sobre nosotros, ¿sí? Es la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. El momento en que recibe plenamente la llenura o la plenitud de Dios, tal y como sucedió en el día de Pentecostés, como también pasó en la casa de Cornelio. También es llamado el bautismo en el Espíritu Santo, el ser sumergidos en su presencia. Al venir sobre una vida, una persona, se derrama su unción, se manifiestan señales, milagros y poder para que podamos testificar. Hay evidencias que ponen en relieve esa relación y esa acción del Espíritu Santo en la vida de una persona.
cuando uno se relaciona con Él, cuando uno permite que Él accione en nuestra vida, y de una forma total, brotarán de nosotros, número uno, santificación. Esa es la primera evidencia, porque relacionarnos con Él implica caminar en santidad, y es por la llenura o bautismo del Espíritu Santo que como creyentes somos santificados para de veras mantenernos renovados en nuestra vida. Lo segundo es que recibimos capacitación espiritual. ¿Sí? Se ve por esa capacitación sobrenatural en la vida del creyente que está relacionado con el Espíritu Santo, que permite que Él esté accionando en su vida, porque uno siente y uno recibe esa capacitación para beneficiar a los demás, para bendecir a quienes están a nuestro alrededor. Recibimos unas actitudes también llamadas en la Biblia dones del Espíritu Santo, y a través de ellas podemos movernos en esa dimensión de lo sobrenatural, teniendo un entendimiento sobrenatural distinto al que antes teníamos, accionando de una manera totalmente nueva por esa transformación que Él permite en nuestras vidas, y nos permite hablar también como Él, porque para eso son esos dones, para que hablemos como Él, para que pensemos como Él y para que actuemos como Él. Además, la tercera evidencia es también una capacitación, pero en este caso es para que el cumplimiento de la obra de Dios, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo hacemos la obra de Dios, hacemos la obra del Padre. Jesús, cuando comenzó su ministerio, y lo leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4, comenzando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué está sobre mí? ¿Sí? Para que yo pueda darle las buenas nuevas a los pobres, para que yo pueda abrirle los ojos a los ciegos, para que yo pueda sanar a los quebrantados de corazón, porque esa es la obra del Señor, ¿sí? La predicación del Evangelio, porque Él dijo anunciar el año agradable del Señor, la salvación de la gente. Cuando estás relacionado con el Espíritu Santo, cuando su acción está sobre tu vida, te va a interesar que la gente conozca a Dios, te va a interesar acercarlos a Jesús, te va a interesar cumplir esa obra gloriosa, que la gente tenga también la revelación de Cristo que tú tienes. Así que no podemos amar, estar en la presencia del Espíritu y no querer hacer su obra. A mí me confunden esas personas que viven orando, que viven teniendo revelaciones supuestamente del Espíritu Santo, pero no alcanzan a nadie, no animan a nadie a aceptar a Cristo, no le dan testimonio a nadie con su vida transformada, no invitan a nadie a la iglesia. Amados, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablarles de Dios, vamos a darles testimonio, ¿sí? No querer hacer esto no se corresponde a la llenura del Señor. No puede hacerse la obra sin estar lleno del Espíritu Santo, y no puede estarse uno lleno del Espíritu Santo y no hacer la obra, porque de lo contrario, si haces la obra sin el Espíritu Santo, esa obra sería humana y por tanto no tendría fruto eterno. Puedes impactar con tu capacidad humana a la gente, pero no puedes traer transformación que solo el Espíritu Santo produce. Así que si entras en la presencia de Dios por el Espíritu Santo, si te relacionas con el Señor, vas a conocer al corazón de Dios, el cual mantiene un continuo palpitar por cada alma, y no solamente las almas perdidas, sino también las almas salvadas. Así que nosotros, llenos del Espíritu Santo, por un lado alcanzamos a los perdidos para Cristo, y por otro lado ayudamos a que se afirmen los que están en Él, ¿sí? Contribuyendo con Él. Quiero compartirte unas recomendaciones finales en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. Lo primero, es clave, como ya lo ves hasta este punto, creer. Cree. Y recuerde que la fe no se basa en la lógica. El Espíritu Santo es Dios, por tanto es una persona sobrenatural. No podemos relacionarnos con Él, entenderlo a través de lo físico, con las capacidades o sentidos humanos, sino solamente con la fe. Ya hemos aprendido suficiente hasta este punto de la fe para comprender que para relacionarnos con Él necesitamos fe. Y manifestamos esa fe, ¿sí? Anhelándolo, buscándolo con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Constantemente
que pienses en Él, que te inclines por Él, en el sentido de que en cualquier circunstancia de tu vida diaria, recuerda que ahí Él está contigo. Entiende lo que vives, lo que pasas, conoce tus pensamientos, entonces tenle en cuenta, dile, aquí estás. No lo ignores, Él es una persona, es Dios y es una persona. No lo ignores cuando estás viviendo una situación difícil, o cuando estás viviendo una situación agradable, o cuando tienes que tomar una decisión. Háblale, dile, Espíritu Santo, sé que estás aquí, ayúdame, guíame, compártele lo que estás viviendo, manifiéstale entonces con tus pensamientos y acciones que crees en Él, ¿sí? Que te relacionas con Él. La tercera recomendación es que no dejes de practicar las disciplinas espirituales, porque eso nos hace tenerlo en cuenta. Recuerda que Él se entristece. Pablo dijo que no lo entristezcamos, le recomendó a los hermanos efesios. Así que nosotros, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando pensamos en la voluntad de Dios, estamos relacionándonos con el Espíritu Santo. Cuando nosotros perdonamos, cuando cuidamos lo que hablamos, cuando además de eso insistimos en no pelear, en no discutir, estamos relacionándonos con el Espíritu Santo. Cuando nosotros insistimos en renovar nuestra mente, nuestra conducta, insistimos en el orden, en lo limpio, en lo iluminado, en lo transparente, nos estamos relacionando con Él. Cuando estamos sirviendo y lo hacemos por agradar, nos estamos relacionando con Él. Cuando compartimos el Evangelio, bueno, en definitiva, cuando nos congregamos, estamos relacionándonos con el Espíritu Santo. Amados, por último, confía en que está contigo y que te está guiando en todo. Justamente ahora está con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Él es el que trae la revelación de Cristo, los mandamientos para que los recibamos y los pongamos por obra. Cierra tus ojos, abre tu corazón. En este mismo instante, allí donde estás, puedes sentirlo. Si le abres tu corazón, anhélalo, búscalo, piensa en Él, ora, abramos el corazón y sintamos su presencia. Tomémonos de su mano. Vamos, abre tu corazón y ora. Háblale con sinceridad. Aprovechemos estos minutos para ello.